Buena gente, ¿cómo estamos? Espero que hayan tenido una gran semana, espero que estén teniendo un gran día y sea cual sea la fecha que estén viendo esto, espero que estén teniendo un gran momento y que estén poniéndole bueno en todo. Hoy día venía a grabar el segundo video del canal. La semana pasada comencé con uno y voy a estar subiendo toda la semana un video a YouTube. Y hoy día quería conversar sobre algo del tema del miedo. Muchas veces vamos a tener miedo. Yo lo he tenido mucho, de hecho todavía los tengo, pero... Y el miedo nunca se va a acabar en el fondo. Siempre van a haber nuevas cosas, como decía igual la semana pasada, mientras más veces te equivocas y mientras más creces, porque todas esas equivocaciones tienes un aprendizaje, mientras más creces, más cosas van a seguir viniendo. O sea, más adversidad va a seguir viniendo y más cosas vamos a tener que superar. Entonces los problemas y todas esas cosas que van a pasar nos van a dar miedo. Y por eso nunca el miedo se va a acabar. Siempre va a existir un miedo ahí constante. Sea cual sea la cosa que te dé miedo, pero lo importante es que una vez que superas el miedo, ya más adelante esa misma situación ya no va a ser miedo, porque ya la habéis superado. Entonces, al final, todo lo que te dé miedo, tienes que afrontarlo en el fondo. Si te da miedo hacer algo, hazlo. Si te da miedo, no sé, por ejemplo, en mi caso, me daba miedo subir historias, me daba miedo subir video a YouTube y, y sabía que lo tenía que hacer y me daba miedo, pero lo hice. Entonces ahora ya esas cosas ya poco a poco le estoy soltando el miedo. Sé que en YouTube poco a poco voy a empezar a soltar todo ese miedo, pero al final es eso, es estar haciendo constantemente todas las cosas que te dan miedo, porque todas esas cosas te van a ayudar a crecer en el fondo. Todas esas cosas son las que te impulsan hacia un nuevo nivel. Y cómo se hace para poder actuar a pesar del miedo es acumulando pequeñas victorias, porque siempre va a existir o el miedo o la confianza. Van a estar esas dos cosas en una balanza todo el rato. Entonces, ¿qué tienes que asegurarte tú? Que la balanza, la parte de la confianza, esté más abajo que la parte del miedo. Porque una vez que está el miedo más abajo que la confianza, en la balanza, o sea que el miedo pesa más que la confianza, el miedo te va a ganar y no vas a tomar acción, no vas a hacer las cosas esas que te dan miedo, vas a quedarte ahí. Pero una vez que la confianza empieza a ganar peso y la confianza está bajando en la balanza, o sea, la confianza tiene más peso, vas a poder hacer las cosas a pesar del miedo. ¿Y qué es lo que he hecho yo para poder actuar y hacer las cosas a pesar de todo el miedo que dan? Es acumulando pequeñas victorias, o sea, trabajando en la confianza. La confianza se trabaja en base a pequeñas victorias que uno tenga en el día a día. Por ejemplo, la primera victoria que tengo yo en el día es levantarme temprano. Una vez que me levanto temprano, esa es la primera victoria. Y son cosas que, por ejemplo, no son cosas que quiero hacer, porque no quiero levantarme temprano muchas veces que me levanto, pero sé que si la hago, al final van a ser una victoria más, y esa victoria más va a ser algo que hice que no quería hacer, pero que lo terminé haciendo. Y eso me va a aumentar la confianza poco a poco. Entonces, la cosa es ir acumulando pequeñas victorias, uno define esas victorias. Y esas victorias son cosas que te da flojera hacer o cosas que no quieres hacer, pero sabes que debes hacer. Por ejemplo, yo antes me levantaba a la 1 de la tarde, más o menos. Me levantaba a la 1 de la tarde cuando no tenía que hacer nada, me levantaba a las 11 de la mañana, a las 12. Y eso para mí, levantarme a las 10 de la mañana ya era temprano. Y me levantaba a esa hora porque a esa hora despertaba solo. O sea, no me ponía alarma ni nada. Y, y eso al final estaba siendo cómodo en el fondo. Me levantaba en una hora cómoda, que al final no me ponía alarma, no me esforzaba ni nada. Entonces, hoy en día me estoy levantando a las 5 de la mañana todos los días y eso me da eh, la primera victoria del día. ¿Por qué? Porque es algo que yo no quiero hacer. No me quiero levantar a las 5. Pero lo hago y va acumulando esas victorias a lo largo del tiempo. Entonces, uno va definiendo esas victorias. Y esas victorias son cosas que te ponen incómodo. Por ejemplo, llevo mucho tiempo, más de un año, duchándome con agua fría en las mañanas. Eso también es otra victoria porque no lo quiero hacer,
pero una vez que lo hago me siento mejor, porque hice algo que no quería hacer en el fondo. Y, y eso, y así a lo largo del día, por ejemplo, si tú te prometes, no sé, el día de mañana hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, y cumples hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, empiezas a ganar confianza. Porque cuando tú confías en alguien, es cuando ese alguien no te falla, cuando ese alguien te dice voy a hacer esto y al final lo hace. Ahí es cuando tú ganas confianza. Entonces lo mismo contigo. Si tú te prometes que vas a hacer algo, tienes que cumplirlo. Y con eso vas aumentando la confianza. Entonces, esas pequeñas victorias del día, a lo largo del tiempo, se van acumulando y van haciendo que la confianza en la balanza comience a bajar. Comienza a pesar más que el miedo. Y una vez que ya la confianza está más abajo que el miedo, o sea, pesando más que el miedo, vas a poder hacer las cosas que te dan miedo a pesar del miedo. Valga la redundancia. Pero vas a poder hacer esas cosas que te dan miedo. Y ya sea cual sea el modelo de negocio que tengas, cual sea lo que estés haciendo ahora, estés trabajando en algún lugar, estés estudiando, estés empezando a emprender en algún modelo de negocio, en alguna cosa, lo único seguro es que van a haber adversidades entre medio. Lo único seguro es que van a haber cosas que te van a dar miedo. Es lo único seguro, no tienes nada más seguro. Entonces, si tú vas trabajando esas pequeñas victorias que no tienen nada que ver con el modelo de negocio que estás haciendo o con lo que sea que estés haciendo en el momento, vas acumulando esas pequeñas victorias que van aumentando tu confianza y esa confianza te va a hacer que en cualquier cosa que tú te dediques puedas superar todas las adversidades que conlleven en el fondo. Entonces, por ejemplo, yo hace poco comencé a emprender con prestando servicios de electrónica, mecatrónica y todo eso. Y al principio me daba miedo y se me dio una oportunidad que al principio yo no sabía hacer nada de eso, no sabía, o sea, tenía nociones porque es lo que estoy estudiando y lo que me gusta hacer, pero nunca había hecho algo así como más grande en el fondo. Entonces me daba miedo y no sabía mucho cómo se hacían las cosas. Pero ya en ese punto yo ya llevaba ya llevaba un año y medio ya trabajando en todas estas cosas de los hábitos y todas estas cosas de las victorias diarias. Entonces ya tenía la confianza más trabajada en el fondo. Ya la confianza la tenía un poco más abajo que el miedo. Entonces ya me decidí a hacer las cosas a pesar de que me daba susto, no podía desaprovechar esa oportunidad. Y la aproveché y se pasó mal en el momento. Hubieron cosas en el camino que me dieron ganas de dejarlo hasta ahí nomás, pero no podía hacer eso, no podía hacer eso y la confianza que tenía me permitía seguir adelante. Y al final hubieron noches que no dormí por estar trabajando en eso, hubieron días que me acuerdo que fue una semana que dormía como 2 horas diarias y tenía que ir para allá a que aprobaran el proyecto, lo rechazaron unas 4 o 5 veces, pero al final yo seguía cumpliendo con las cosas que me ayudaban a aumentar mi confianza y eso hacía que cada vez que me rechazaban el proyecto yo sabía que estaba cada vez más cerca. En el fondo, yo sabía que si seguía trabajando a pesar de que dormía muy poco, yo sabía que estaba cada vez más cerca y al final se terminó dando. Entonces, y todo eso fue gracias a poder actuar a pesar del miedo y el poder actuar a pesar del miedo fue gracias a trabajar la confianza con pequeñas victorias diarias. Y por eso digo que esas victorias diarias uno las define. Uno define, por ejemplo, a qué hora se despierta. Uno define qué es lo que va a hacer. Uno define si cumple o no cumple con lo que tiene prometido en el día. Entonces, en base a eso, tú defines esas cosas en base a lo que a ti te da más flojera hacer o lo que más te cueste hacer o lo que no quieras hacer sabiendo que tienes que hacerlo. Entonces esas son las pequeñas victorias que vas acumulando en el día. Y esas son las cosas que van trabajando tu confianza y con eso tu confianza va a estar pesando más que el miedo y con eso vas a poder hacer las cosas a pesar del miedo, sabiendo que te van a salir bien. Así que eso quería compartir el día de hoy. Gracias por ver el video, si es que ya se quedaron hasta acá, muchas gracias por ver el video y eso, nos vemos la próxima semana.